Un cordial saludo, queridos amigos. Estamos dando inicio a un capítulo más de lecciones de la Biblia aquí en Nuevo Tiempo. Estamos muy contentos de iniciar este capítulo que va a hablar acerca de la Biblia como historia. Hemos hablado en otros capítulos anteriores acerca de la historia, pero esta vez vamos a ver cómo los propósitos de Dios están enmarcados en un desarrollo histórico lineal, desde un principio absoluto hasta la segunda venida y la restauración de esta tierra y un cielo nuevo para cada uno de nosotros. Por lo tanto, te invito a que te quedes atento a este capítulo y te puedo decir con mucho gusto, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, la Biblia como historia. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo, capítulo 20, versículo 2. También, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6. Gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia y queridos amigos, recordándoles siempre como en cada capítulo que usted puede estar en contacto con nosotros a través del correo electrónico, a través de los comentarios que aparecen allí en los videos de nuestras plataformas digitales. No solamente comentar, puede poner ahí un like, un me gusta y por supuesto compartir entre sus amigos, su familia, estos lindos mensajes que sin duda alguna el propósito es para que podamos tomar decisiones, poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y no solamente considerarla como la palabra de Dios, no solamente tenerla en nuestros hogares o incluso en nuestros dispositivos móviles, sino que sea una palabra viva en nuestro corazón. Y hoy, aunque aparentemente parece un tema un tanto técnico, son evidencias que nos muestran que la palabra de Dios es una palabra viva, porque está presente en la historia, a través de la historia, y sin duda alguna que son evidencias claras para saber que nosotros también tenemos en este punto de la historia mucho que ver con la palabra de Dios. Y para eso hemos invitado a nuestros amigos que nos acompañan en el panel el día de hoy. Queremos presentar a ustedes y dar gracias por acompañarnos. Pastor Sergio Celis, gracias Pastor por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y poder acompañarles en este hermoso estudio de la palabra de Dios. Así es. Pastor Oscar, gracias también por acompañarnos un capítulo más. Así es. Gracias por la invitación también. Bueno, los amigos saben que estamos grabando desde la Universidad Adventista, ¿no? Nuevo Tiempo se traslada en este hermoso salón. ¿Cómo ha sido su estadía estos días acá en nuestra universidad? Bien. Bonitos paisajes. Recordar viejos tiempos, ¿no? Sí, recordar viejos tiempos, recordar amigos. He encontrado algunos amigos, ya no somos jóvenes ya, pero nos encontramos igual. Así es. Y bueno, Pastor Sergio Celis también no está de paso, él radica aquí en nuestra universidad. Cuéntenos cuántos años de ministerio y de esos años de ministerio, cuántos aquí en nuestra universidad y ejerciendo qué funciones. Bueno, sí, son bastante tiempo, ya más de 20 años ya trabajando para el Señor. Estamos ya por los 23 años ya en el ministerio. Y de esos años, desde el año 2011 que estamos acá en la universidad, pero con un paréntesis de 4 años y medio que estuvimos fuera, donde la misma universidad nos envió para poder prepararnos mejor para estar siendo profesor acá en la Facultad de Teología. Uh-huh. Así que con el ámbito académico vinculado desde el año 2011, ya son 9 años, ¿no? Uh-huh. Así es.
Bueno, bienvenido, pastor, y gracias porque sabemos que será de gran aporte, y nuestros amigos ahí que vean al pastor Oscar, al pastor Sergio, escríbanos, ¿no? Yo conocí al pastor Sergio en la 5ª región de Chile, ¿no? O en la 4ª región, cuando era JA. Tal vez los amigos del norte de Perú, ¿no? Exacto, en la misión nororiental También estuvo por y allá. en Chimbote, en Ñaña, estuvimos también trabajando. Ujú. Así que todos nuestros amigos de Filipinas tal vez también, mándenos un mensaje, un saludo cordial para nuestros invitados. Vamos a orar, ¿les parece? Cuán importante es orar para poder estudiar la palabra de Dios. Pastor Sergio, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, Señor, en este momento queremos pedirte, Señor, que tú puedas venir y puedas estar con nosotros. Que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, que podamos comprender de manera más clara tu palabra y de ella podamos sacar lecciones prácticas para nuestra vida que nos ayuden a afianzar nuestra fe y confianza en ti, el dador de la palabra. Acompáñanos ahora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos la Biblia, encontramos, por ejemplo, conceptos o ritos, ceremonias, como el bautismo, el cual, de acuerdo a la interpretación que se le haga a la Biblia, por ejemplo, aquellos que ponen por sobre la Biblia la tradición, se han tergiversado ciertos ritos, entre ellos el bautismo, que se cambió por la aspersión. Y siguiendo este ejemplo, cuando de pronto aparece un descubrimiento arqueológico, en donde dice que los lugares donde se reunían los cristianos, en el tiempo apostólico, habían una especie de pileta, no para asperjar, sino para bautizar por inmersión. Si bien la Biblia lo dice, y hay que creerlo por fe, la arqueología viene a corroborar y a contrastar muchas veces aquellas prácticas actuales que no están sustentadas en la palabra de Dios, pero que se practican. Pero nos encontramos con elementos históricos, arqueológicos, que vienen a ratificar ritos, ceremonias, incluso personajes, ¿no? Encontramos más ejemplos de cómo la arqueología nos ratifica la historicidad de la palabra de Dios. Sí, esta semana estamos viendo que la historia, el estudio de la historia antigua, la arqueología, nos muestra y nos confirma muchas de los relatos que aparecen en la Biblia. Es interesante, ya hemos visto que la Biblia tiene diferentes tipos de contenidos, pero la Biblia principalmente es historia, ¿no? Y es importante saber de que este contenido bíblico ha sido y está siendo cada vez más confirmado y ratificado por los descubrimientos arqueológicos. Es importante para poder entender de que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, no estamos hablando de leyendas, no estamos hablando de mitos, sino que estamos hablando de situaciones reales, históricas, que describen lugares reales donde se ha encontrado evidencia de que los relatos que se mencionan allí son ciertos, son verdad, fueron eventos históricos. Por lo tanto, para los que estudiamos y creemos en la Biblia, es muy importante poder comprender que nosotros estamos estudiando historia real, ¿no? Y que debemos colocarnos en ese contexto de que no es una fantasía, sino es una realidad. Por eso creemos, confiamos en la Biblia, o sea, no por eso, no es la principal razón, claro, ¿no? Por la cual creemos en la Biblia, pero sí viene esto a confirmar de que el Dios en quien creemos y que se nos ha revelado no es un Dios que simplemente está en un papel, sino que ha actuado a lo largo de la historia. Claro, porque la fe, si esperamos los descubrimientos arqueológicos para creer la Biblia, automáticamente se nos anula la fe, ¿no? Entonces es importante creer confiando, pero considerar estas corroboraciones históricas para decir, sí, no, yo ya sabía,
pero estaba convencido, tenía mi convicción puesta en la palabra de Dios, pero viene como a derribar incluso teorías, filosofías, apreciaciones o preconceptos que actualmente están presentes cuando la gente se para frente a la palabra de Dios, ¿no? Sí, eso sucedió también, bueno, por allí, por 1700, 1800, más de un siglo, comenzaron algunos críticos a decir, no, la Biblia, quién sabe si fue cambiada, cómo podemos saber si es verdad lo que está diciendo, cuántas veces habrán cambiado, si es la misma Biblia que se escribió, la que tenemos ahora, y comenzaron a atacar la Biblia un buen tiempo, hasta que se descubrieron los rollos del Mar Muerto y se comenzó a descifrar y a investigar, y enseguida toda lengua se cayó, ¿no? El Señor siempre va a tener su propia defensa. Nosotros no necesitamos defender la Biblia. El Señor defiende su palabra. El Señor Jesús dijo en una oportunidad, si estos callasen, las piedras hablarían. Y ahora vemos cómo las piedras hablan, la arqueología, las murallas, los elementos que se encuentran en la tierra, las inscripciones, todo eso está hablando y confirmando que los personajes, ciudades, lugares son reales. Hace poco estuvimos hablando acerca de las genealogías, ¿no? En capítulos anteriores. Y tenemos algo similar a las genealogías, pero es el tema de la monarquía, ¿no? El pueblo pide un rey, ahí está Saúl, pero después viene David y toda una seguidilla de reyes contemplando la división del norte y del sur. Y siempre nosotros tal vez lo vemos solamente desde una óptica teológica, bíblica. El rey hizo lo malo y eso trajo consecuencias de paganismo, idolatría dentro del pueblo, se alejaron de la ley, sus prácticas, etc. Pero cuando hablamos del concepto histórico, ¿cuán valioso es el tema de los reyes, sus actos y cómo se ven ratificados también como elemento histórico? Así es, y tenemos que recordar que esta historia del pueblo de Israel ha sido confirmada, ¿no? A través de la arqueología. Ponemos los casos de la monarquía de David y Salomón, que algunos han puesto en duda, algunos dicen, no, David debió haber sido una especie de líder tribal que a lo mejor dominó cierto sector, cierta zona. Siempre ha habido muchas discusiones en torno al personaje de David y la monarquía que él estableció y Salomón, ¿no? Que es el periodo, vamos a decir, así como está descrito en la Biblia, el periodo de mayor gloria del pueblo de Israel, donde se asemejó en algo a los propósitos que Dios tenía para el pueblo de Israel, con conquistas territoriales, con una monarquía sólida y con líderes que en su mayor parte, porque también cometieron sus errores, pero por lo menos en su mayor parte, ellos buscaron hacer la voluntad de Dios. Y este periodo es básico para poder entender toda la historia del pueblo de Israel a continuación, lo que sucede después. Y por lo tanto es satisfactorio darnos cuenta de que han habido descubrimientos arqueológicos que nos confirman los relatos de la monarquía. Ahí está, por ejemplo, esta semana que hemos estudiado, el sitio de Kirbet Qeiyafa, que está ubicado, dice, en un lugar donde estuvo el campamento de Israel, que en este relato que aparece en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, cuando se le da una victoria decisiva a David en favor del pueblo israelí para poder fortalecer su reino. Y el estudio de este lugar nos ha ratificado y confirmado, ¿no es cierto?, que allí existió ese campamento, existió el lugar que la Biblia está describiendo, y se han encontrado inscripciones en los años recientes, en el año 2008, en el año 2013, que para algunos es la inscripción hebrea más antigua encontrada hasta el momento, y que
confirma, ¿no es cierto?, con algunos nombres. Por ejemplo, aparece uno de los hijos de Saúl mencionado allí en medio de esta disputa por el establecimiento del reino. Y nos confirma que el relato bíblico que se está mostrando ahí en el inicio de la monarquía del pueblo de Israel es una historia real, verídica, ¿no? Arqueológicamente comprobada. ¿Existen películas de Hollywood que toman algún hecho histórico real, por ejemplo, un conflicto bélico entre dos países, pero envuelven el hecho histórico de fantasía, de personajes que obviamente hay un protagonista, el comandante, y tiene sus dramas personales y qué sé yo? ¿Será? Y ustedes me dicen sí o no, y con argumentos, porque estamos en lecciones de la Biblia. Por ejemplo, podemos corroborar la dinastía de Saúl, podemos corroborar David, ¿no? ¿Será que eso es histórico, pero de repente la Biblia hace un paréntesis mitológico o legendario donde aparece un muchacho y un gigante en donde lo mata de un solo piedrazo y le corta la cabeza, y es una victoria para Israel? Se cierra el paréntesis y tal vez continúa la historia que se puede corroborar. ¿Es así? ¿Podemos corroborar estas partes que yo estaba pensando en mis hijos, ¿no? Uno le cuenta cómo David mató a Goliat y ellos no cuestionan nada. Pero somos nosotros tal vez, o la sociedad en la que vivimos dice, sí, David existió, Saúl existió, Salomón existió, Jeroboam, Roboam, y continuamos toda la genealogía o monárquica, pero esos sucesos que menciona la Biblia, en donde de forma sobrenatural se ve la mano de Dios, ¿son también hechos históricos o son paréntesis legendarios? Son hechos históricos. Por supuesto que dirigidos por la mano de Dios. Porque aquí David es comprobado históricamente. Pero aquí este hombre histórico llamado David era un hombre que tenía su vida fundamentada en su Dios, Jehová. Él confiaba, era un hombre de fe. Tenemos los salmos allí, demostración de fe de David. Fue un guerrero además. Y él lo cuenta, que él no solamente peleaba, tuvo que pelear durante su vida contra enemigos, seres humanos, sino que también contra animales. En su oficio de pastor de ovejas, ¿no? En su oficio de pastor de ovejas, él dice que mató lobos, osos, leones, echaba mano de ellos. Así que era un hombre un poquito singular, pero por sobre todo era un hombre que tenía mucha fe en Jehová, en su Dios. Y debido a eso que él logra esta hazaña. Él no lo logra por algo personal, porque desde un comienzo en esta historia, él dice, yo voy en el nombre de Jehová, de los ejércitos, a pelear contra él. Y cuando lo quisieron poner la armadura del rey, Saúl, le quedaba muy grande. Él no estaba acostumbrado a eso. Él estaba acostumbrado a actuar bajo la mano poderosa de Dios. Y así lo hizo. Y todavía más, dice que tomó 5 piedras y mató a un gigante. Lo que pasa es que este gigante tenía otros hermanos. Así que también fue grande su fe porque eligió una piedra para cada uno. Uh-huh. Interesante que aquí estamos frente a una historia extraordinaria, sobrenatural, Dios actuando, pero que se da en el contexto histórico también, ¿no? La arqueología ha ratificado, los filisteos, como también habían hombres que superaban la media en estatura. Los filisteos eran dados a la construcción de metales, armaduras, etc. Es decir, lo que dice la Biblia, la arqueología lo está ratificando. Hay un nombre, un valle donde se juntan para la batalla, ese valle existe, es real. Por lo tanto, podemos volver a casa, o puedo volver a casa y seguir contando la historia a mis niños, saber con convicción de que no es un mito, una leyenda, sino que es una historia real en donde se ve la mano poderosa de nuestro Dios.
Vamos a hacer un alto, queridos amigos. Nosotros continuamos, ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, estamos continuando con este estudio de la palabra de Dios. Recuerde que estamos en el contexto de esta temporada, cómo interpretar las Escrituras, ¿no? Es una forma no inventada por hombres, sino que la misma Biblia nos entrega aquellas reglas interpretativas para poder comprender de forma veraz, de forma real, el sentido correcto del texto bíblico. Y un elemento importante es cuando nosotros, por ejemplo, leemos los primeros 13 capítulos de Isaías. Estoy pensando en el profeta Isaías, donde encontramos juicios hacia las naciones, ¿no? También en ese contexto se mencionan a personajes en el libro de Isaías, ¿no? No solamente los reyes de Israel, sino otros reyes. Daniel después también va a hacer mención de Nabucodonosor, de Belsasar, ¿no? E incluso Belsasar en estricto rigor no era el rey, sino que era como un corregente. Pero, ¿qué nos dicen los profetas? Isaías, Ezequías, ¿no? En el aspecto histórico, cómo se relacionaba el mensaje divino de acuerdo a situaciones históricas y cómo Dios incluso usa personajes históricos, no necesariamente vinculados con Israel, pero para ser parte también de los pasajes de la Biblia. Bueno, en el capítulo 36 de Isaías, versos 1 y 2, dice: en el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió al jefe mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y entonces salieron a él Eliaquim, hijo del mayordomo Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joa, hijo de Asaf. Y continúa la historia, ¿no es cierto?, con el sitio que hace este rey asirio, Senaquerib, a Israel. Este Senaquerib tomó varias ciudades, y las dominó, las tomó, entró, conquistó. Pero no fue así contra Jerusalén. El informe bíblico nos dice que Jerusalén fue salvado. Aunque Senaquerib lo amenazó, Ezequías oró a Dios y Dios lo liberó con una gran manifestación sobrenatural. Milagrosa. El ángel de Jehová mató a 185,000 asirios. Huyeron despavoridos a su tierra. Y Senaquerib, después de haber dominado varias ciudades, ellos cuando volvían a su tierra, ellos hacían inscripciones de todas sus conquistas. Y quiero mostrar aquí algo que encontré. Y fue este cilindro que hizo grabar Senaquerib. Este es un cilindro hexagonal. Yo le ayudo, pastor. En el cual fue escrito en 2 idiomas. Fue escrito en cuneiforme, es decir, en sumerio, y también en acadio, para registrar las conquistas. Y él se vanagloria allí de sus conquistas. Pero de Jerusalén no pudo. Y no está registrado allí la conquista de Jerusalén, solo el sitio. Pero él, bueno, algo tenía que poner para su haber, y él dijo: logré que el rey de Israel estuviera encerrado como un pájaro en su jaula, pero más que eso no pudo. Pero allí tenemos
una evidencia Ujú. del rey Sennacherib, del rey Ezequías y de las ciudades que estaban cerca, y especialmente Laquis. Interesante que no es solamente lo que dice, sino también lo que no dice. Al no estar registrado en Jerusalén, se corrobora que para ellos fue una derrota y no fue una victoria, ¿no? Tenemos otros ejemplos también con respecto a cómo la arqueología va ratificando la historia bíblica y cómo Dios, este Dios milagroso, poderoso, actúa de forma sobrenatural en esos hechos históricos. Sí, se han encontrado algunas evidencias en Babilonia. eh, Específicamente podemos recordar cuando el año 2007 se encontró ya en el Museo Británico, en algunas tablillas babilónicas, algunos nombres, y se encontró, por ejemplo, el nombre de Sarsequim, que aparece en Jeremías capítulo 39 como un funcionario de Nabucodonosor. Y eso nos introduce a la historia de Nabucodonosor, Daniel y sus amigos, que tantas veces hemos estudiado, y que a veces no somos capaces de visualizar lo que significó eso para el pueblo de Israel. Estamos hablando de el hombre más poderoso de Medio Oriente en ese momento, que es Nabucodonosor, con un imperio espléndido. Junto con su padre, ellos elevaron la ciudad de Babilonia a ser la ciudad más desarrollada de ese entonces, con jardines, palacios, templos, una ciudad espléndida, ¿no? Y allí es trasladado el pueblo de Israel, algunos de ellos, para eh, eh, poder servir al rey Nabucodonosor. Y es interesante cómo el libro de Daniel describe el reino de Babilonia y cómo fue confrontado Nabucodonosor al poder de Dios también, las oportunidades que Dios le dio a Babilonia. Uno de los elementos interesantes que también la arqueología ha ratificado es que el libro de Daniel describe en el capítulo 7 a Babilonia como un león alado. Y la arqueología ha confirmado también de que la mejor manera de poder, o la manera en que el pueblo babilónico se expresaba a sí mismo, una de las cosas que más aparece presente Ujú. en la puerta de Ishtar, por ejemplo, ¿no? Es este tema de leones alados, ¿no? La puerta de Ishtar, por ejemplo, está recubierta, dice, con imágenes de 120 leones. También se han encontrado. Aquí tenemos la puerta de Ishtar, gracias Pastor La Lefiguala. La mostrémosla aquí. mostremos también, ¿no Aquí es está. cierto? Es interesante que esta puerta fue tomada de Babilonia y fue después vuelta a hacer con los mismos materiales originales eh, para ser mostrada en Berlín, ¿no? En el Museo de Pérgamo. Ahí fue nuevamente hecha, y cuando uno puede ir va al Museo de Berlín, puede entrar y pasar por la misma puerta que estaba construida en la puerta de Babilonia en ese entonces. Y uno puede ver ahí, ¿no es cierto?, que están justamente estos leones que grafican de manera especial lo que simbolizaba el pueblo de Babilonia. Y esto es una nueva confirmación de que Daniel, un libro que ha sido muy atacado por su naturaleza profética, y ha sido tratado de minimizar como que no era un libro que fue escrito en el tiempo en que dice que fue escrito, pero esta es una de las evidencias que muestra que Daniel está hablando de cuestiones históricas que pasaron en aquel tiempo en el cual está viviendo. Y otro aspecto interesante es que la visión del capítulo 7, el capítulo 8, que menciona a los reinos con ciertas características, son características que hacen alusión a cosas reales, ¿no? Lo que tú bien decías, si Babilonia en la profecía o en la visión, que aparentemente cuando hablamos de visión, queda la sensación de que es algo místico, abstracto, algo alejado completamente de la realidad. Ahí vemos, es lo que suponemos, no lo que creemos erradamente, a un profeta alejado de su mundo real. Y vemos que le dice el Señor, Babilonia está representado o está representado en la visión por un león con alas. Y como tú bien decías, ellos también entendían de que Babilonia se autorrepresentaba de esa manera. Ahora, antes de seguir hablando acerca del caso de Daniel, por ejemplo, del valor histórico, de la fecha en la cual ocurrió,
debido a que ahí también podemos tener implicaciones teológicas, ¿no? Implicaciones de acuerdo a al credo, a las creencias que nosotros extraemos de la palabra de Dios. En el caso de David, por ejemplo, cuando nosotros decimos, sí, David fue un rey real, Salomón, y cuando continuamos, a Jesús, por ejemplo, se le dijo Jesús, hijo David. de David. Por lo tanto, si decimos que David es mitología, leyenda, no es un rey histórico, estamos comprometiendo la promesa de Dios, el linaje de Cristo Jesús, Sí. todo un plan mucho más macro que simplemente decir, no es o sí es real. Sí, hay un descubrimiento, bueno, se descubrió en 1993, una inscripción de un rey sirio, Hazael. Y él, entre esas inscripciones que tenía en Damasco, por ese lugar se descubrieron, bueno, el lugar preciso es la ciudad norteña de Tel Dan. Este rey de Damasco, entre todas las inscripciones aparecen dos frases que tienen que ver directamente con Israel. Entre esas frases aparece que él atacó al rey de Israel, es decir, Israel histórico. Y luego dice que él atacó y conquistó la casa de David. Es decir, allí en una inscripción aparece el nombre de David como un personaje real, como el origen de toda la genealogía de los reyes, por decir. Así que allí tenemos en esa inscripción, 1993 fue descubierta, hace muy poco, y en el lugar de Tel Dan, cerca de Damasco. Es interesante, en relación a tu pregunta y la pregunta que hiciste también antes de que hiciéramos el pare, es importante darnos cuenta de que, aunque nuestra fe no está basada en lo que la arqueología diga, el Señor ha mostrado claramente que Él quiere ser parte de nuestra historia. Y Él asocia sus acciones a las acciones de seres humanos, ¿no? Esto es algo que yo creo que es bueno nosotros comprendamos cómo Dios actúa en la historia y cómo la historia nos puede confirmar que hay una acción divina. Dios usa seres humanos como David para poder prometer que de David vendrá el Salvador. Por lo tanto, vemos que si bien es cierto, Dios no depende de nosotros, Dios sí nos quiere hacer parte de esta historia. Así es. Él no tenía la necesidad de decir hijo de David o involucrar su linaje o a través de un linaje humano, pero lo hace, como tú bien dices, porque interactúa con la historia, es parte de la historia del ser humano, porque sus hechos también son reales, incluyendo aquellos que están dándose en el cielo, ¿no? Y que en el próximo capítulo, estamos haciendo un spoiler, ¿no? En el próximo capítulo vamos a hablar de profecías cumplidas, profecía clásica, pero también de aquellas cosas que están sucediendo actualmente, que tal vez no las vemos, pero que, amparado en un hecho real del Antiguo Testamento, se están llevando a cabo y podemos confiar también. Pregunta: ¿qué diferencia produce en nuestra interpretación, en el ejercicio hermenéutico, creer que Daniel es del siglo VI o del siglo II? ¿Hay una diferencia? ¿Afecta en cómo nosotros vemos o interpretamos la profecía bíblica? Mucho, mucho, porque hay un principio que Jesús dijo, todas estas cosas se han dicho para que cuando sucedan, vosotros creáis. Si Daniel escribe en el siglo I o II antes de Cristo, ya no es profecía, ya pasó Babilonia, ya pasó Persia, no hay profecía. Es Entonces, un hecho narrativo nomás. es un hecho narrativo, así como Heródoto, que relata los anales de Sennacherib, y como cualquier otro historiador, Josefo, relatando la historia de Israel, en fin. Pero aquí no, nosotros aquí tenemos un profeta
Un profeta que recibe revelación de Dios, es inspirado por Dios, él escribe y luego se cumple. Y los reyes que Daniel menciona son reyes reales, como recién lo veíamos, son ciudades reales, están en la historia, así que eso tiene que ver mucho con nuestra fe, porque allí está implicada la profecía divina. Tenemos Jeremías que habla de 70 años, que el pueblo iba a estar en Babilonia. Tenemos Isaías que habla de un tal Ciro, que también se presenta históricamente. Parece que el problema no es con la historia, el problema es con la interpretación. Por eso ahí es importante los principios de interpretación que Así estamos es. hablando. Y vamos a ver ahí que cuáles son los intereses tal vez. Bueno, hemos comentado en capítulos anteriores, no poner la tradición. La Biblia se interpreta a sí misma. Y por eso es muy importante la historia, porque no solamente nos dice en este caso que Daniel vivió en el siglo VI, le da sentido al libro y especialmente a la profecía, sino también porque nos enseña a interpretarla y leerla correctamente. Vamos a hacer un alto, queridos amigos, ya volvemos a nuestro tercer y último bloque. ¿Sabes por qué el Creador permite que ocurran episodios difíciles en nuestra vida? ¿O que personas inocentes deban morir o sufrir? Estas y otras preguntas podrás responder a través de esta revista de estudio llamada Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Usted puede entrar en contacto con Nuevo Tiempo, así que estamos ansiosos esperando que usted nos pueda contactar. Ya sabe usted los medios, y no solamente para contarnos de dónde nos sintoniza, sino también dejarnos sus sugerencias, sus comentarios con respecto a la temática y por supuesto para pedir el lindo material que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes completamente gratis. Tenemos a Jesús, ¿no? Hemos hablado en otros capítulos acerca de su historicidad, pero de aquellos sucesos, aquellas cosas que acontecieron, aquellos personajes que estuvieron vinculados con Jesús, ¿tenemos algún elemento histórico que también avale? No está en cuestionamiento a Jesús, ¿no? Pero tal vez las circunstancias, como por ejemplo el Sanedrín, ¿será que hubo realmente esos personajes allí? El caso de Pilato, ¿podemos corroborar con el listado de los gobernantes que había? ¿Puede calzar justo con el tiempo en el cual Jesús estuvo? Bueno, comencemos primero revisando el relato bíblico un poquito, allí en el libro de Mateo, capítulo 26. ¿Qué dice el relato bíblico? Dice en el verso 57, dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Allí no solo se menciona a Jesús, sino también a Caifás. Este Caifás se hizo famoso por la frasecita esta, ¿cierto? Es necesario que un hombre muera, pero no que todo el pueblo perezca. Bueno, se han hecho también algunos, tenemos por ejemplo en el caso de Josefo, en las obras completas, en sus obras completas allí, él cita, dice, además de esto también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdocio, y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera.
Es decir, allí tenemos en un comentario de Flavio Josefo el nombre de este Caifás que está mencionado aquí en San Mateo capítulo 26. Así que tenemos, sí, algunas evidencias actualmente. Y el caso de Pilatos también hay algo similar, ¿no? Podemos encontrar evidencia de que fue un personaje real y que interactuó también con Jesús, ¿no? Sí, hay muchas referencias de este personaje en los registros romanos. Tenemos a historiadores seculares de los 2 primeros siglos que hablan de Jesús, de Poncio. Tenemos a Tácito, que menciona a Jesucristo, que menciona a Poncio Pilato. Tenemos a Plinio el Joven, que también escribió una carta él en el año 112, 113 a Trajano, pidiendo algún tipo de ayuda para saber qué hacer con los cristianos, ¿no? Cómo proceder, si se los condenaba o no los condenaba, y da evidencia también de la historicidad de la persona de Jesucristo y de todo lo que estuvo alrededor de él, ¿no? Entonces, estamos hablando de muy al principio del siglo II, donde ya el cristianismo es una fuerza predominante, está comenzando a tener mucha influencia, y el Imperio Romano comienza a ver, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Son gente tranquila, pacífica, debemos juzgarlos, ¿por qué? Y ellos mismos estudian el trasfondo. Entonces, se muestra que lo que Jesús comenzó tan solo unas décadas antes, ya a principios del segundo siglo, es un tema de preocupación y de interés para el Imperio Romano. Tenemos por un lado la fe, que no es un acto a ciegas, pero tenemos por el otro lado estas evidencias históricas, reales, concretas, de toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo. Si solamente tengo una de las dos, es peligroso. Si llego a un punto de equilibrio, ¿cuál debiera ser el cristiano? ¿Es bueno que conozca estos elementos históricos? ¿Es bueno que tal vez solo se quede con elementos de fe? ¿Cuál es lo más saludable? Recordemos que tenemos grandes descubridores de arqueología, pero no necesariamente creyentes en Dios, teniendo fe en Dios. Entonces, ¿cuál es el equilibrio perfecto que debiéramos, o la actitud correcta que como cristiano, hijo de Dios, debemos tener? Antes de contestar tal vez esa pregunta, quisiera agregar algo más sobre Caifás, que no solamente es mencionado por Josefo, sino que se cuenta que en 1990 se descubrió una tumba que pertenece al siglo I. Y en esa tumba había allí bastante huesos. Y en esa tumba había una inscripción. Y esa inscripción decía José, hijo de Caifás, coincidiendo con el siglo I y con el nombre Caifás. Claro. Así que allí tenemos otra evidencia. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que aquí lo primordial es la fe. Porque estamos hablando de un libro divino humano. Aquí la fe es lo primordial. También la razón es importante, que algo estuvimos viendo en las lecciones anteriores. La razón es importante, el sentimiento es importante, pero la fe es primordial. Yo creo que no habría peligro si no tuviéramos evidencias como esta que estamos mencionando acá. Si no las tuviéramos a mano, no sería un gran peligro ni para el cristianismo ni para el cristiano. Porque el cristiano que ha creído en Jesús, en ese Jesús verdadero, divino humano, que estuvo aquí en la tierra, que ahora está en el cielo, está intercediendo, nos fortalece desde el cielo a través del Espíritu Santo, con sus santos ángeles. Es decir, el cristiano puede vivir normalmente, no importa que no tenga evidencias históricas, evidencias arqueológicas. Lo fundamental es la fe.
Si nosotros tuviéramos ahora muchas evidencias arqueológicas, históricas, pero no tenemos fe, de nada nos sirve, ¿no? Así que en realidad que nosotros partimos con este libro, nuestra base fundamental es la fe, lo otro es secundario. Viene a corroborar, viene a evidenciar nuestra fe, pero nuestra fe es fundamental en todo esto. Bueno, y ahí está la diferencia en estudiar la Biblia, creyendo que hay un Dios que está detrás de la Biblia, con estudiar la Biblia como que si fuese cualquier otro libro de historia. Porque nosotros creemos en la Biblia y creemos en lo que la Biblia dice a sí misma, que fue inspirada por Dios, que Dios está detrás de este mensaje y que por lo tanto hay algo más que simple historia. Hay un Dios interviniendo, ¿no? Lo que tú preguntabas de David, lo que preguntabas de Daniel. Nosotros miramos a la Biblia sabiendo de que Dios es el que da el mensaje. Por eso hay profecía, por eso podemos decir que Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo y no en el siglo II, porque creemos que Dios intervino. Cuando nosotros ponemos a Dios de lado y nos quedamos solamente con la razón, solamente con los descubrimientos arqueológicos, finalmente lo que tenemos, ¿no es cierto?, no es una fe, sino algo menos que eso, simplemente un raciocinio, ¿no es cierto?, que podemos llamarlo científico, dirán algunos, o de conocimiento general, pero no está el elemento de fe que Dios nos presenta en la palabra de Dios, que es necesario para poder creer en Él. Partimos por la fe, pero nuestra fe no es irracional. No significa que aunque la razón, digamos, no prima por sobre la fe, no significa que la fe sea irracional. Claro, Dios nos ha dado suficiente evidencia para creer en Él, ¿no? Y a partir de eso nosotros aceptamos que incluso aquellas cosas que todavía la arqueología no ha demostrado, aún así nosotros creemos en lo que dice la palabra, lo que el Señor nos ha dicho, que Él ha intervenido, que Él se ha revelado y que Él ha acompañado nuestra historia y que también creemos que lo que está en el futuro va a suceder, ¿no? El estudio de esta semana nos recordaba cómo hubieron en la historia personajes que vivieron por fe. Pero es interesante, ¿no? En el capítulo 11 de Hebreos nos dice que ellos miraban las promesas hacia adelante, ¿no es cierto?, por fe. Nosotros ahora ya vemos cómo se ha ido cumpliendo. Hacia atrás. Y podemos mirar hacia atrás, pero todavía hay un aspecto que queda por adelante, todavía hay profecías. Y somos protagonistas también del plan de Dios. Exacto, hay promesas que tienen que cumplirse. Y no tenemos, como dice un pensamiento inspirado también allí, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios ha estado con nosotros en el pasado. Por lo tanto, ya tenemos confirmación en la historia de que Dios ha actuado y ha cumplido su promesa y su palabra. Y nosotros ahora miramos para adelante también con fe, con la seguridad de que muy pronto Él también va a cumplir lo que ha dicho y aquello que todavía está prometido, el Señor lo va a hacer y vamos a poder gozar las grandes, maravillosas promesas que el Señor tiene para nosotros. En el fondo, nosotros no solo creemos y estamos seguros de un Jesús histórico, sino también en este libro creemos también que este libro nos relata los verdaderos orígenes no solo del hombre, sino del mundo. Tenemos confianza, es uno de los libros más antiguos, uno de los escritos más antiguos y que nos relata con mucha veracidad el origen nuestro y de nuestro mundo. Pastor Oscar, ya para pensando en nuestros amigos, para hacer una invitación de parte de Dios. En su carta, el apóstol Pedro, él cita, él menciona burladores de la segunda venida. Muchas veces tal vez tenemos padres, abuelos que han creído en la segunda venida y ellos nos anticipan con muchos años, incluso algunos de ellos tal vez han muerto creyendo en la segunda venida. Pedro dice que habían burladores. Miren, ha pasado de todo. Claro. Pero menos la venida de Cristo Jesús. Cuando en este capítulo vemos toda la Biblia
a la luz de la historia, que es, se corrobora, que es una garantía, pero que nuestra fe está motivada por lo que Dios reveló, no por las evidencias históricas que surgieron posteriormente. Fe, razón. ¿Qué podemos decir para nuestros amigos que han escuchado que Cristo viene pronto, pero que con una Biblia, una palabra de Dios que lo anuncia y que tiene una convicción histórica? ¿Cuál es la invitación para esta hora? Quiero tomar las palabras de Pilato cuando se entrevista con Jesús. Qué privilegio tuvo Pilato y al entrevistarse con Jesús, el autor de la vida, Jesús, la verdad, Jesús, el Salvador del mundo. Y le hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero no esperó mucha respuesta, se fue para otro lado y él no aceptó a Jesús. Qué pena que él desperdició una linda oportunidad de haber conocido a ese Jesús que estaba frente a él y de haber conocido su mensaje. Y nosotros hoy en día también nos podría pasar lo mismo. Es decir, puede que haya alguien viendo este programa y a lo mejor no pueda o no tenga la capacidad de poder aceptar a Jesús. A lo mejor escuchó en este programa hablar de Jesús, ese Jesús histórico, el Jesús verdadero, pero yo te invito en esta oportunidad que tú puedas aceptar a ese Jesús no solo histórico, sino a ese Jesús divino que vino para morir por ti, que vino para que tú seas salvo. Y yo quiero en esta oportunidad orar por muchos de nuestros televidentes que a lo mejor están viendo este programa, pero que necesitan un llamado a su corazón para que ellos puedan aceptar a Jesús. Y así que quiero orar por ti en esta hora y quiero que oremos. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en esta oportunidad hemos hablado de personajes históricos, hemos hablado de arqueología, pero por sobre todas las cosas nos interesa ese Cristo real, divino, humano, Salvador, que vino a esta tierra para vivir y morir por nosotros. Y ahora tenemos que aceptarlo si queremos tener la vida eterna. No perder esa oportunidad como lo hizo Pilato, no perder esa oportunidad que tuvo Caifás. Señor, que nosotros seamos diferentes, aceptemos a ese Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Sergio, por habernos acompañado a este capítulo. Pastor Oscar, ¿qué les parece si nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo? Amén. Queda extendida la invitación. Ahí nos veremos. Así es. Y por supuesto, queridos amigos, a cada uno de ustedes, gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Y usted ya sabe, permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga.